Buenas noches a todos, muchas gracias por estar aquí. Gracias por la invitación, Andrés. Este diaporama fue idea de Andrés. Un poco enfocado de escalada en roca, pero enfocado en las personas que tienen el interés de iniciarse o que están empezando, ¿ya? Sin ser una clase, quiero armar una especie de panorama de que pueda graficar desde cómo evolucionó todo esto, ¿ya? Contarles que también yo practico escalada hace harto años, prácticamente que salí del colegio, más de 20 años. Me encanta, pero me gusta también la montaña, ¿ya? Entonces, siempre fue como mi visión practicar escalada para ir a la montaña, ya no solamente escalar en roca. Me encanta todas las modalidades, hacer boulder, entrenar en la semana en resina, ir a hacer hielo, todo, me encanta la montaña. Y bueno, la vida al aire libre en general. Así que voy a tratar de traspasar un poco eso, mis vivencias un poco y la documentación que pude investigar para dar algunos datos más precisos o cosas interesantes, sin llegar a ser muy exhaustivo, pero dar un panorama de cómo es todo, ¿ya? A ver, voy a poner el... A ver, vamos a ver. Voy a compartir pantalla, eso. Necesito compartir pantalla. Ya, ahí sí. Eso. Voy a cerrar acá un poquito. Eso. Ya. Entonces, ¿ven ahí? ¿Se ve ahí, Andrés? ¿Ahí se ve? Sí. Sí, se ve. Muchas gracias. Vamos. Entonces, como ya les comentaba, voy a... El diaporama se va a dividir en principio en una parte como más historia, tanto a nivel mundial y un poco de Chile. También algunas ideas de cómo desarrollarse como escalador hoy en día, cómo comenzar a escalar. Y por último, algunas reflexiones al final, ya en distintas direcciones. ¿Ya? Trataré de no dar tanta la lata, ¿ya? Ir más o menos rápido, cosa que después si hay interés en responder preguntas, lo vamos a hacer bien, ¿ya? Partir un poco para aclarar, la escalada en roca se divide hoy en día en dos grandes bloques. Hay muchas modalidades de escalada que después voy a mencionar, pero básicamente la escalada tradicional y la escalada deportiva. La escalada tradicional a grandes rasgos es la escalada que se realiza empleando seguros móviles, es decir, el escalador lleva su material y lo va emplazando en la roca. El mismo va escalando por una ruta por donde la fisura o la roca se lo permita y va progresando colocando él su propio material. En cambio, la escalada deportiva, las chapas ya están puestas en la ruta, ya alguien fue y taladró y colocó cada cierta distancia los seguros y solamente el escalador debe llevar una cinta spray, unos mosquetones para ir enlazando la cuerda o cosiéndola, ¿ya? Después tenemos que la escalada tradicional involucra el estilo libre y el estilo artificial. El estilo libre es progresar o ascender con la ayuda de las manos y los pies, es decir, con la parte, con la ayuda del propio cuerpo, ¿ya? Por el esfuerzo físico. Y la artificial implica utilizar todos los medios que uno tiene disponible para subir, ¿ya? Tú colocas un seguro, te cuelgas del seguro, pones un estribo, descansas en el seguro, puedes poner peldaños, etcétera, etcétera. Es decir, progresar y llegar arriba el fin. En cambio, la escalada libre, que es el fin de la escalada deportiva, significa lograr escalar el tramo de ruta sin haber descansado nunca y utilizar solamente el material para detener una caída, ¿ya? Dentro de la escalada tradicional existe el mono largo, que es escalar un largo de cuerda y bajar al suelo, o el multilargo, ir enlazando varios largos de cuerda y despegarse del suelo, subir por una pared, y después ya la escalada alpina,
se aplica escalada tradicional en sí, ¿ya? La escalada en montaña, grandes paredes, big wall, etc. Y la escalada deportiva, a su vez, involucra el estilo del mono largo y multilargo. Mono largo, ya lo dije, y multilargo no involucra, no debiese involucrar o abarcar en la montaña. ¿Por qué? Porque la montaña debiese siempre conservarse como un entorno salvaje, con la menor intervención posible, a pesar de que hoy en día, de, de manera no muy buena, se están colocando algunas chapas, algunos seguros en la montaña. Pero sí involucra también el estilo indoor, bajo techo y el boulder. Aquí tenemos una gráfica de lo que involucra escalar libre, por un lado, el tipo más en estilo deportivo, Tío, también se puede hacer en ay, tradicional, y por el otro, la escalada artificial. Ahí podemos ver que el escalador o escaladora, no sé bien, está pisando un estribo que está colgando de su propio seguro. ¿De dónde viene todo esto? ¿Por qué decantamos en esto? Inherentemente la escalada viene del montañismo. Voy a hablar del montañismo moderno, no ya como deporte, no me voy a referir al montañismo ancestral, ¿ya? Bueno, los orígenes, el montañismo, el alpinismo se origina con el primer ascenso al Mont Blanc, ¿ya? Eso se dice que es lo que marca el hito ya de la cumbre principal de Europa, en el 1786, ya más o menos época casi promediando la revolución industrial, empiezan a surgir un montón de deportes en Europa, con reglamentaciones, clubes, etcétera, etcétera. Por eso se habla del inicio del deporte de montaña. Y existe todo lo que es la época inicial hasta el ascenso al Cervino. ¿Por qué se toma esto como referencia entre 1786 y 1865? Porque el Cervino, el Matterhorn, fue dentro de las montañas principales, dentro de las más altas de Europa, fue la más difícil de conseguir, la que era más escarpada. Por lo tanto, se tuvieron que emplear técnicas de escalada para poder ascender, ¿ya? Ahí tenemos una gráfica cómo evolucionó. O sea, primero ascenso a las montañas difíciles. Luego del ascenso al Cervino se buscó explorar caras sin ascenso y finalmente se llega a las rutas directas. Posteriormente, o en conjunto con todo eso, todo esto va más o menos paralelo, principalmente los sectores de bajas cotas se empieza a escalar en roca, ya no tanto con el afán de entrenamiento para el montañismo, para realizar ascensiones, sino ya como una práctica con fin en sí mismo. Principalmente en Inglaterra, Suiza, Alemania, Italia y Francia. O sea, se dice que esta práctica autónoma de la escalada en roca propiamente tal, de cotas bajas, es de fines del siglo XIX, 1880 y algo, al 2014, que esa parte está como interrumpida por la Primera Guerra Mundial. Y en Inglaterra, Suiza, Alemania, Italia, Francia, etc. Y ahí podemos ver algunas fotos que intentan mostrar de cómo se ascendía. Por lo demás, los equipos eran muy precarios, eran cuerdas de manila, cuerdas de cáñamo, de tejido vegetal, ¿ya? Que difícilmente podrían haber detenido caídas o no revestían la seguridad que conlleva hoy en día poder escalar. A pesar de lo nuevo del deporte, de la actividad, ya se empiezan a marcar tendencias en las distintas zonas con distintos escaladores. Algunos postulaban que había que subir sin material, por ejemplo, los tipos más radicales decían que si tú no lograbas desescalar por donde subiste, no podías subir. Entonces los tipos practicaban primero desescalar, practicaban desescalar para poder subir, y la cuerda la llevaban en caso de. Otros decían no, que hay que poner los seguros cada cierta distancia y ponían reglas. También otros que decían no, se puede descansar en los seguros. Y también habían unos que incluso
aportaban o decían ideas de conservacionismo, es decir, que la roca no había que intervenirla, que no había que poner seguros que dañaran la roca, por ejemplo, como los clavos, ¿ya? O cualquier cosa que modificara la roca. Todo esto fue en paralelo, no había todavía algo tan organizado. Algunos nombres, Hans Dulfer, ya un alemán, que inventó varias técnicas. Él tuvo una carrera sumamente vertiginosa, en apenas 3 años logró escalar más de 50 ascensos, algo así. Inventó esa técnica de rappel que aparece ahí, que es el rappel por el cuerpo, más fue un experto que empezó a... fue como, por decirlo de alguna forma, el padre de la escalada en fisura, de la escalada de oposición, ¿ya? Ahí hay otro tipo, Angelo Di Bona, otro escalador de dolomita, ya la verdad desconozco en profundidad, pero qué otras cosas hizo él, pero la foto grafica muy bien el estilo en que se subía. Algunos datos ya de la época, ya del principio, se habla del inicio del cuarto al quinto grado más, 5-9 moderno, ya voy a entrar en detalle al final sobre todo eso. En 1900 se empieza a implementar el uso de mosquetones, aparecen las alpargatas en reemplazo de las botas de montaña, las alpargatas de cáñamo. En 1921 se sube el grado al sexto, hoy en día un 10B, quien haya escalado hoy día ya sabe lo que es, sabe de lo que estoy hablando, pero imagínense con el equipo precario que había en esos tiempos. Después tenemos que en 1927 aparece el primer 6C, 11A de hoy en día. Aquí tenemos también como las primeras instructivos que orientaban algunas prácticas aquí de los grados, por ejemplo, la escalada alemana, Welsenbach, aquí el primer grado, una trepa sin cuerda, el segundo grado todavía hace una trepa más o menos fácil, pero más expuesta, que necesita uso de cuerda, ya el tercero una escalada un poco más vertical, el cuarto una escalada difícil, y el quinto ya una escalada que empieza a necesitar colocar seguro de manera más seguida, incluso progresar en artificial, y el sexto grado también. Aquí, esto, ¿por qué lo coloco? Porque se dijo en aquella época que el sexto grado era el límite humano. Ni un humano podía escalar más allá de este nivel. Entonces, estaba por el lado de arriba, estaba cerrada el grado. Cosa que después fue comprobada y rebatida por Reinhold Messner, fue el primero que postuló que por medio del entrenamiento se podía aumentar la escala de dificultad. También, más o menos por los años 30, Comici fue un italiano que llevó como la gimnasia, la acrobacia a la técnica de escalar. Si ven ahí, el tipo ya sale con unos gestos de escalada deportiva moderna. Practicaba vuelos, todavía aún sin existir el arnés, con las mismas cuerdas de cáñamo que le había mencionado antes. Imagínense lo que es volar con la cuerda atada a la cintura. Ahí tenemos la evolución de, primero teníamos las botas de montaña, muy rudimentarias, después las alpargatas, y después en Francia, Pierre Alain inventa las primeras zapatillas para escalar. Ahí tenemos otro exponente, Ricardo Cassim, un tipo ahí todoterreno que escaló en Himalaya, escaló las Grandes Lloraces, y también trasladó o practicaba la escalada en roca de baja altura. Y ahí Pierre Alain, el inventor de las zapatillas de escalada, haciendo perfectamente lo que hoy en día es un boulder moderno. ¿Qué pasa en ese entonces? En Estados Unidos se dice que en Estados Unidos se empezó a escalar en los años 30, ya en los 40 se sube, fines de los 30 por ahí, creo, no, ahí me estoy perdiendo un poquito, pero en fines de los 30, principios de los 40 se sube los Arrow, después en los 50 se sube el Halton, ya ahí tenemos a Royal Robbins, aquí Yvon Chouinard también, ya un poquito más
más avanzado aquí, pero pueden ver el equipo que se utilizaba para escalar en aquel tiempo. O sea, estaba obligado a llevar martillo para poder clavar. Y aquí más o menos esto grafica un poco de la evolución allá en Yosemite. Royal Robbins era como el postular, el tipo de escalada limpia, poder escalar en libre poniendo la mínima cantidad de seguros. Ya fue el que ascendió al Halston. ¿Y quién abrió la nose en el Capitán? Esta emblemática ruta que hemos visto que la frisolean y la abrió Harding, pero el estilo, en un estilo distinto, a punta de poner seguros y estuvo 50 días metido en la pared. Ya eso a la postre fue cuestionado, pero igual son los pioneros. Y después acá tenemos todo el estilo más hondero de la contracultura, más ligada como al hipismo, todos los escaladores de tiempo completo, que desarrollaron ya estilos más audaces, el frisolo, y perfeccionando el estilo de la escalada en fisura. Hacia fines de los 70 aparece en Estados Unidos, se inventa el freehand, ¿ya? Que trajo una revolución aquí porque ya no hizo falta el uso de martillo, se podía empotrar el aparato en fisuras paralelas. Antiguamente lo único que pareció es que existían los stoppers, las cuñas, que solamente tenías que buscar las partes donde se estrechaba la fisura para que se pudiera esto atorar o empotrar. Y en Europa se empieza a aceptar un poco más la apertura de rutas más seguras, es decir, con emplazamientos fijos por medio de barrena o taladro, no sé, yo creo que en ese tiempo no existían los taladros todavía. Se perforaba la roca y, no, sí, miento, sí se existían los taladros. Se perforaba la roca y se metían seguros, ya primero eran anclados de expansión y luego esto evolucionaba a los pernos de expansión. Entonces se empezó a practicar una escalada más segura en donde lo único que importaba era el gesto de escalar, el gesto de progresar. Aquí cobra vital importancia el alemán Kurt Albert. Él fue quien inventó el Rotpunkt, el punto rojo. Kurt Albert a fines de los 60, principios de los 70, empezó a escalar en libre por medio de ensayos, es decir, las rutas que antiguamente se escalaban en artificial o escalando de seguro en seguro. Ya ese era un estilo de escalada libre que le llamaban en esa época, que tú llegabas a un seguro, tenías que escalar y ser capaz de llegar al siguiente seguro. Acá el tipo empezó a escalar y a ensayar las rutas completas y cuando las lograba escalar sin descanso, le apuntó un punto rojo. Eso hoy en día se conoce como escalada trabajada o escalada ensayada, para que me entiendan un poco mejor. Y empieza a salir, a aparecer el nuevo deporte de la escalada deportiva. ¿Ya? Junto con ello, esto en Europa, aparecen algunas filmaciones, algunas películas. Por ejemplo, acá tenemos a Patrick Edlinger, quien le hicieron varias películas muy inspiradoras, me incluyo dentro de ellas, como la ópera vertical, La vida en la yema de los dedos, que si no la han visto son unos referentes bastante interesantes de ver. También acá está Katherine Destivelle, una de las primeras escaladoras deportivas, estrella de la roca ella. También practicaban alpinismo, empezó también un deporte más mediático, la publicidad, la industria, empezó a desarrollar todo esto de manera... ¿Por qué? Porque también estaba a la mano, era fácil de filmar, era fácil de poder estar a la vista. Empiezan los primeros encuentros y competencias, primero en roca, luego se trasladó esto a los rocódromos. Dicho sea paso, los primeros rocódromos creo que son de los años 60, y ahí se forma todo el circuito deportivo.
aquí también tenemos a Wolfgang Gulich, un alemán que fue el que elevó el listón principalmente en los años 80 y fue el puntal máximo, que llevó también, inventó una forma específica ya de entrenar en la escalada. Ya inventó el campus por una forma de fortalecer los dedos para aquellas rutas que el tipo era capaz de encadenar. Tanto así que fue fue el que encadenó octavo grado, el primero en encadenar varios octavos grados, no sé, creo que 8C, 8C más, hasta llegó al noveno grado, y lamentablemente después murió en un accidente de auto y ahí se truncó su carrera, ya si no, quizás qué más hubiese hecho el tipo. Pero fue un real adelantado. No, creo que fueron 10 años pasaron después de su muerte para que recién alguien encadenara una ruta de ese grado. Ahí tenemos de nuevo a Adlinger y de Esquivel. Chiquillos, hay muchos otros escaladores, solamente estoy dando una pincelada. Y en Estados Unidos está Ron Kauk, ya también Rockstar, la Lynn Hill, una mujer también que... a ver, perdón, vuelvo atrás. Lynn Hill, que liberó ella el capitán, liberó la ruta de nose, ya sea escalando con cuerda, pero logró sacarla limpia sin colgarse de los seguros. Perdona, Gillo, ¿qué es liberar? Liberar, bueno, lo que digo al principio, existe la escalada libre y la escalada artificial. Si tú tienes una ruta y vas descansando en los seguros, estás escalando, en el fondo estás escalando artificial. Si tú logras escalarla sin descanso hasta llegar al final de las cadenas, la estás liberando. ¿Se entiende? Sí, sí, La sí. escalada libre, con la ayuda solamente de tus manos y de tus pies, y los seguros que pusiste fueron solamente en caso para detener una caída. El free solo es cuando se escala sin equipo, sin cuerda, es un tipo de escalada libre extrema. Ojalá que se haya podido entender eso. Si no, lo explicamos de nuevo al final. No, se entiende, se entiende. Ya acá tenemos a Gulich, un tipo también que, como lo dije, fue el que primero en alcanzar el noveno grado, escalaba en free solo, escalaba también en alpina, escaló en las Torres del Trango, abrió también acá la ruta Rider on the Storm en la Torre Central del Paine, vino a Chile, no sé, yo creo que pasó por el DAF, no lo sé, tengo la impresión de que sí. ¿Y qué pasó en Chile? Hasta aquí. Yo más o menos ya estaba todo esto echado a andar, principios de los 90, pero ¿cómo fue la evolución en Chile? Acá tenemos una foto de Sergio Kunzman, miembro del DAF, escalando en el Alfalfal en los años 50. Se dice que el primer ascenso técnico en montaña, es decir, que requirió algo de escalada, principalmente nieve, hielo, algo de roca, fue en 1943, también por miembros del DAF, Ludwig Prahl y Edward Meyer. Después, otros miembros del DAF, Sergio Kunzman, el que salía en la foto primero, Kral, Meyer y Hoffman, ascendieron el Cerro Castillo en 1953, el Cerro Castillo de la región metropolitana, ojo con eso. Este cerro no fue ascendido hasta, ¿cuántos años? Sí, como 50 años después por el Darío Arancibia y el Felipe González, creo que fue como en el 2012 por ahí, y justo fue antes de que falleciera Kunzman, entonces fue muy lindo, o sea, segundo ascenso, los dos ascensos por miembros del DAF, y no ha tenido más visitas. Gillo, aquí Claro, Álvaro nos hace un comentario que es Meyer, no Meyer. ¿Ah? Es con... sí, perdón, que estoy hablando aquí con un poco, con mucho... Gracias, Álvaro. Un poquito apurado acá. Que, lo único es que el del castillo, ¿Sí? los nombres se pronuncian igual, los dos se pronuncian Mayer, pero ¿Ya? el que subió el castillo es un Eduardo Mayer, y el que Ah, subió no el es el mismo. y el que subió el San Francisco es Eberhard Mayer, que es otro. Muchas gracias, Álvaro. Muchas gracias por el apoyo. Te pasaste. Bueno, ahí tenemos una aclaración de un erudito de la investigación en montaña.
una biblioteca viviente, el Álvaro. Gracias. Tenemos también después el primer hito de escalada en roca propiamente tal. Tenemos la pared sur del Morao en el año 61 por la Cordada Vázquez-Tangol. Ahí se dice también que fue el primer ascenso técnico puramente en roca, en montaña, y por eso también marca otro punto de inflexión dentro del montañismo en Chile. Esta ruta no fue repetida hasta los años 80, así que fue un adelanto ahí con material muy precario, con cuñas de madera, clavos, cuerdas de Manila todavía, pero tuve la fortuna de conocer a Juan Tangol bastante. Yo me puedo considerar como amigo, tuve una cercanía con Juan, fue consejero mío, me daba datos de montaña, etc. Porque el tipo tenía un bagaje increíble. Compartimos harto con él. Tanto así que tuve el privilegio él nos dejó un encargo que cuando él muriera, fuésemos a dejar su ceniza a la pared y a la cumbre de la sur del Morao. Y así lo hicimos en el año 2007, repetimos la ruta con el Darío y dejamos sus cenizas. Así que fue la misión cumplida del trato que teníamos con Juanito. Y César Vázquez, un habilidoso de la escalada del momento, era el Comichi, yo diría, de la escalada en aquellos años. Por otro lado, después también por Vázquez, esta vez con Ambrus y César Gómez, se sube la pared del Cerro Arenas. Esta ruta no es la original que subieron ellos, sino que esta otra va por acá. Ya la original va más por la derecha. Esta ruta que está acá también fue ascendida por miembros del DAF, ya como en el año 2009, por ahí, si no me equivoco, por el Jimmy Mora y el Waldo Faría, el Mota, también miembro del DAF. Después tenemos otros hitos, la Punta Sansi, la ruta Concierto Parabón. Este es el segundo ascenso de la Punta Sansi, el primero fue hecho por miembros del DAF, pero descolgándose desde el Cerro Lo Valdés. Esta ruta ya afronta toda la pared más vertical que se ve desde Lo Valdés, la cara norte, y fue ascendida en el año 80 por Izquierdo Delgado, que era miembro del DAF, si no me equivoco, y Gino Casasa y Germán Macho, que en paz descanse, que falleció en el Cerro Arenas también por aquellos años, año 81, creo, por ahí. Por otro lado, otro hito importante, que se abrió la ruta colombiana en el año 82. Si bien la pared sur del San Gabriel tenía otra ruta más clásica, esta fue una ruta que buscó un poco más de verticalidad y va por roca de excelente calidad. Las fisuras son excelentes. Así que alguien que diga o se precie de escalada tradicional acá en Santiago, tiene que sí o sí escalar la ruta colombiana. Por lo demás, esta que aparece en la foto no es una que está más al lado. Esta es el Jote. El Jote fue abierta por el Pablo Besser y el Waldo Faría ya como en los años 90, a mediados de los 90. También una ruta más difícil que colombiana. ¿Y qué pasa con la escalada deportiva? ¿Cómo se inicia? Bueno, se dice que empieza en los Dominicos, en la parte que le llamaban Piedra Rajá, ahí al lado de la Universidad de los Andes, y también en el Manzano. Bueno, se sabe de actividades en el Manzano desde más o menos de los años 50, los mismos César Vázquez, Juan Tangol me comentaban que ellos iban a practicar a las palestras del Manzano. Pero ya la escalada deportiva se empieza a desarrollar en los años 80. Algunos empiezan a poner seguros fijos o con ayuda de barrenas, de broca, de taladrar. Y primero se progresaba a lo que sabía yo en artificial, hasta que se empezó a perfeccionar la técnica, empezaron a aparecer escaladores más fuertes, gente que había viajado a Europa, a Estados Unidos, y logran empezar a encadenar las rutas. ¿Ya? Esto en las palestras del Manzano,
creo que también en Piedra Rommel, y Torrecillas, que es el lugar, para mí, el gusto, el lugar más lindo de escalada que existe, si no en Chile, por lo menos no sé, de un lugar cercano a la ciudad. Yo creo que Torrecillas, este sector que está acá, es precioso. Se escalaba multilargo acá, y en escalada, o sea, multilargo deportivo, y en las palestras deportiva pura, es decir, de un solo largo. Ya a mediados de los 90 aparecen las chilcas, ya se empieza a equipar la ruta de la Furia del Ermitaño, esa fue la clásica, la primera que se empezó a equipar, en el año 94, por ahí, primero equiparon el descuelgue, se descolgaban de arriba y practicaban ahí, y le empezaron a agregar chapa, y después ya empezó a andar todo esto solo, empezó a aparecer más gente, hubo escaladores que equiparon toda esta zona, las Chilcas, el Manzano, por nombrar algunos nombres, el Nano Rejola, Claudio Ortamal, Andrés Bósolo, Leo Songer, Emilio Sierra, los hermanos Vigorú, el Chabolo, Carlanga, son los emblemas de aquella época. Después tenemos, para clarificar un poco más, tenemos otros tipos de escalada. No voy a extenderme acá, solamente quiero mostrar la escalada en hielo y la escalada mixta que aparece acá, en roca, con hielo, nieve, etcétera, que igual se progresa con el equipo de hielo. Tenemos al medio también, esta chica está practicando dry tooling, que es muy parecida a la escalada mixta, pero sin hielo y sin nieve. Yo digo que es una evolución consecuencia del calentamiento global. Por el otro lado, en la escalada deportiva tenemos el boulder en roca natural, que se escala utilizando estos crash pads que se llaman, que son colchonetas que se ponen en el suelo y después los escaladores practican con ayuda de los compañeros, protección de los compañeros atrás. Y a otras cosas más modernas, el psychoblock, que escala por rocas donde puedes caer hacia el mar o hacia alguna laguna, etc. También está la escalada urbana, etcétera, etcétera. Hay muchas variantes. ¿Y por dónde partir si queremos iniciarnos? Bueno, antiguamente ya se sabe, normalmente, y me incluyo, la gente hacía montañismo y evolucionaba pasaba a la roca. Pero hoy en día la gente, que es lo que más usa, o sea, practicar boulder está muy a la mano en la semana, sobre todo hoy en día que hay poco tiempo, te ayuda a fortalecer la condición física específica, pues te familiarizas con la gestualidad técnica de la escalada más moderna o la escalada deportiva, y eso te da un plus, cosa de después, si quieres escalar en montaña y todo, va a ir un poquito más sobrado, entre comillas, con respecto, para afrontar la verticalidad. Pues, bueno, y otros tipos de beneficios, como conocer a más gente, poder organizar salidas, y en el taller, en el DAF, esto siempre es un hecho, o sea, siempre la gente se organiza y puede hacer actividades. En el taller, en el DAF existen horarios libre y de escalada libre, que tú puedes ir y llegar y escalar, y también talleres. Alguien está levantando la mano, a ver si... Andrés, ¿me apoyáis ahí con la pregunta? Parece. O sea, no veo a nadie preguntando, estimado. Ah, ya. Alguien había levantado la mano, parece. Ya. ¿Qué se necesita para poder practicar boulder primero? Simplemente unas zapatillas de escalada y una bolsa de magnesio. En el club al principio se facilitan estos elementos, pero yo diría que, ¿por qué los pongo? Porque es como lo primero que uno le interesa, debería adquirir, porque son elementos más personales para poder empezar a practicar. Pero incluso antes de practicar en boulder, yo aconsejo ir a una salida supervisada, ya sea por un compañero o un amigo que ustedes sepan que domina el tema, o bien por salida supervisada
por distintos instructores. En el DAF hay varios instructores, está el FICA, y bueno, personas también mismos socios que organizan salidas y tienen muy buena voluntad para iniciar o ayudar a iniciar a que tengan la experiencia la gente que está comenzando, que tiene el interés. Se pasa muy bien en estas salidas, realmente a mí me encanta poder trabajar con la gente aquí. Y tanto de escalada deportiva como tradicional, no son excluyentes, ¿ya? A pesar de que lo más indicado es primero empezar por la escalada deportiva. Reviste más seguridad, hay menos peligro objetivo. Si ya te gustó, viviste esa experiencia de que te inviten a escalar, practicaste, si quieres, boulder, después de eso, recién yo recomendaría apuntarse a un curso de escalada, invertir en un curso. Eso te va a dar un margen, les va a dar un margen de seguridad, aseguran de aprender lo necesario, empleando las técnicas adecuadas, aprender de forma facilitada, ya no, si uno aprende a los amigos, corre el riesgo que el amigo lo tira a los leones al tiro, y se aprende también a observar y disminuir los riesgos. Dependiendo del interés de cada cual, la escalada, uno puede empezar por la escalada deportiva, si después hay mayor interés, al multilargo deportivo, que es con despegarse del suelo, escalar paredes más largas, pero siempre con rutas, con chapas puestas, con seguros fijos, y después recién pasar al tradicional. Primero aprender el manejo de cuerda, que te lo da la escalada deportiva y el multilargo, el manejo de cuerda básico, aprender a rapelear, desequipar ruta, y después pasar al tradicional, ya aprender bien a meter seguro, armar reuniones con elementos naturales, árboles, rocas, puentes, etcétera, y más aprender bien a meter los seguros que tú llevas en la roca. Para esto, eso sí es ideal hacer un curso de montañismo. ¿Por qué? Porque ya en la escalada tradicional te estás metiendo en un ambiente de alta montaña. Entonces estás expuesto a los peligros de la alta montaña. Cursos también seguir perfeccionándose con cursos de autorrescate, ya, mientras antes mejor. Esto puede ser incluso ya habiendo hecho deportiva, un curso de prácticas de rescate en deportiva, cursos de manejo de cuerda, y ya después ya más avanzado artificial, big ball, hielo, etcétera, etcétera. El equipo de escalada deportiva, aquí a su izquierda creo, está el equipo básico individual. Ya tenemos casco, sí o sí, zapatilla, magnesiero, bolsita para el magnesio, una línea de vida, un autoseguro que me conecte en caso de ser necesario algún seguro, el asegurador propiamente tal, arnés, y en el otro lado tenemos el equipo común de escalada deportiva, la cuerda, una reunión. Este equipo puede ser compartido entre las acordadas, o sea, cada uno puede aportar una parte, la cinta express, etcétera, etcétera. Y el equipo de escalada tradicional sería lo anterior más los seguros móviles. ¿Ya? Hoy en día se escala más con seguros móviles porque intervienen menos la roca y los clavos, el martillo, eso queda solamente para cuando se abre una ruta o en la alta montaña. Eso. La escala de dificultad a grandes rasgos, aquí tenemos la escala, en Chile se empezó a usar primero la de Yosemite, pero hoy en día, porque ya a nivel mundial la más usada es la francesa. ¿Ya? Los colores más o menos indican el nivel básico, por decirlo de alguna forma, el inicial. El verde acá, de la francesa, después está uno intermedio, ¿ya? Y ya uno que requiere mayor entrenamiento, el 7º grado, y ya para experto y ya realmente gente con mucha habilidad, los mutantes ya pueden escalar 8º grado. ¿Ya? Todos esos tienen su equivalencia hacia el lado. ¿Ya? Si tú escalas 6A, significa que es un 10A o 5-10A en la escalada de Yosemite. Ya tenemos también la escala inglesa y la UIA, que se usa mucho más en montaña. ¿Ya? Hay que aprender después uno a familiarizarse con eso.
Algunos sectores de Santiago, el Manzano, Chacabuco, Río Blanco, Las Chilcas, ahí tienen varios. El Arrayán, lamentablemente, hoy día cerrado por causa de algunas, bueno, las reflexiones finales apuntan a ese lado. Escalada tradicional, Alfalfal, San Gabriel, Quebrada del Oro, del Loro, originalmente Quebrada del Oro. ¿Ya? Ahí hubo una mutación del lenguaje. Valle La Engorda, Punta Tralca, La Campana, Punta Tralca en la costa, ojo ahí. Y Multilargo, Torrecillas, Placa Verde, Parellaba, que es como hoy en día donde Parellaba, hoy en día es donde la gente más va a practicar, los que están aprendiendo Multilargo. Aquí tenemos una foto del lindo lugar de Torrecillas. Bueno, algunas reflexiones. Y yo, ahí me están preguntando, Ya, ya que estás ahí en esa, ¿cuáles son tus favoritas? mis favoritas, wow. A mí me gusta mucho el Manzano. En el Manzano está Torrecilla, ya lo dije, Las Palestras, Piedra Rommel, Los Manjos, y otros sectores más chiquititos por ahí. Las Chilcas también es bueno, pero pucha, ahora ya evito ir a Las Chilcas por lo menos en los fines de semana, porque parece gimnasio escalada, esa cuestión. Está el gimnasio escalada un día martes a las 7 de la tarde, lleno de gente. Ya voy a ir a hablar de eso. Y el Arrayán era el otro que me gustaba mucho, me encantaba. ¿Por qué? Porque era una escalada que se asemejaba mucho a las técnicas de montaña, a las técnicas para escalar tradicional. Era muy atlética, casi todas las rutas tenían techo, el lugar era precioso, fresco, podía escalar. Yo diría que en el único lugar de Santiago, cercano a Santiago, que podía escalar en enero y febrero sin problema. Y lamentablemente lo cerraron. Y también te podía arrancar una mañana o una tarde hacia la rápida, en vez de ir al gimnasio de escalada, arrancarte un ratito. Y Lo Valdés también es increíble el lugar, está lleno, hay muchos sectores, la mina, el hongo, etcétera, ahí pucha la resistencia, el otro, la Choliana que está equipado hace poco, más los sectores de boulder. Tradicional el Alfalfal, increíble lugar. San Gabriel también para entrenar aeróbico y escalada. San Gabriel, por ejemplo, si uno quiere prepararse para escalar las Torres del Paine, ir a Patagonia, tiene que ser el gimnasio de escalada que tienes que ir, junto también con Torrecilla, ¿ya? Atente ahí. Algunas reflexiones. Bueno, toda esta masividad, la industria, los medios, hacen que eso todo se popularice, se empiece a expandir. Y la masividad trae consigo, ya saben, el impacto ambiental. Esto más conjugado con la infinidad de información, principalmente en Internet, con técnicas que corresponden, técnicas que no, o la gente que se mete y aprende una técnica, pero esta otra no, sin una base sólida de conocimiento, ha hecho también que aumenten los accidentes por un lado, y por el otro también se cierren los lugares a consecuencia de la contaminación, ya sea de los papeles, de la bulla, de gente que no se sabe comportar, que hace fiesta, etc. Y también de los propios accidentes. El Arrayán se cerró por causa al final de un accidente. Hubo varios accidentes entre medio, pero al final ya los tipos se aburrieron, los lugareños, la gente que cuidaba el sector, porque es un sector privado, y terminaron cerrándolo. Ya, o sea, yo digo que eso básicamente es porque se aprende hoy en día de manera desorganizada, sin una secuencia lógica. La gente aprende en un gimnasio comercial la mayoría de las veces, y le falta toda la base cultural que debe involucrar alguien que va al entorno natural. Y si a esto le sumamos que la gente empieza a aventurarse cada vez en hacer escaladas en lugares más remotos, y si no hay un aprendizaje de base, genera esta mala mezcla. Contarles que, ¿por qué pongo el aumento de accidentes? Esto está con datos constatados de que, por ejemplo, el primer fallecido en escalada deportiva, en escalada
en roca fue en el año 2013. Y después fue una seguidilla más o menos de uno por año. Y cada vez son más los sucesos que se sabe de accidentes graves que podrían haber terminado en muerte. Gente que cae a piso porque no saben utilizar una técnica o porque están distraídos, no tienen la concepción o la noción de lo que están haciendo. Y hasta gente que va a consumir droga mientras está escalando. No sé, o sea, yo creo que el problema es que si tú estás al lado, y veas que la gente está haciendo algo mal, tú al final terminas siendo partícipe de esa situación. Yo al principio no sé, siempre intervenía, decía, daba consejos, oye, esto no se hace así, esto no se hace así, pero hoy en día ya a veces he recibido malas respuestas y la verdad, cuando veo cosas así, trato de no intervenir. También acá pongo el aspecto de los gimnasios comerciales y también los muros no comerciales o abiertos, por ejemplo, en algunos parques, eso también, o sea, la gente, imagínate, aprende en internet, se compra el equipo y llega, por ejemplo, he visto eso y ya no voy a esos lugares. ¿Por qué? Porque veo pura gente, la mayoría de las veces gente haciendo cosas que prefiero mirar para otro lado. Y eso, entonces, ¿cuál es el consejo? Siempre estar consciente de que la escalada es un deporte de riesgo, ya sea deportiva, tradicional, ser consciente de eso, estar abierto, eso siempre hay que tenerlo claro, ya sea en el gimnasio, etc. Escalando te puede accidentar o accidentar a tu compañero si no tomas algunas precauciones. Por lo tanto, hay que tener una actitud de gestión del riesgo, estar atento. Ya, me puse el casco, hice todo, ordené la cuerda, preparé el material, miré la ruta, vi cuántos seguros tiene, voy bien preparado, estoy en una ruta a mi nivel. Por lo tanto, hay que tener una actitud consciente, no andar cazando moscas. Instruirse con gente que esté calificada, ya, ojo ahí, que atento con eso. Escoger también con quién se escala. No necesariamente una persona que lleve muchos años escalando es alguien que hace las cosas bien. Tengo ejemplos cercanos de amigas conocidas dentro del medio que han tenido accidentes con personas que no estaban haciendo las cosas bien y ella confió y cayó a piso. Por lo tanto, mucho ojo ahí. Utilizar siempre los protocolos de seguridad. Estos protocolos de seguridad uno los va a aprender siempre en un curso de escalada. ¿Ya? Y después valorar y evaluar bien las posibilidades. O sea, no me meto una ruta que sea muy por sobre mi nivel, que me involucre una caída, un golpe, una fractura, etc. O sea, tengo que escoger bien, primero, a dónde quiero ir, a dónde me quiero, estudiar bien las rutas, estudiar bien también con quién estoy escalando. Y por último, considerar que existen lugares y tipos de escalada que son más riesgosos que otros. Por lo tanto, hay que progresar de a poco e ir paso a paso, no saltarse etapas. Y esa la parte es positiva No, súper bien. que preparé. Ya espero no haber sido latero. Uy, casi Ahí, una hora aquí hablando. ahí Felipe preguntaba, decía de que en una de las subidas, parece que en la ascensión, en una de las ascensiones había estado también Ambrose. En una, Joseph Ambrose, mm. yo lo puse ahí en el Cerro Arenas. Pero creo que en la ¿Ya? anterior estuvo En, también. en el castillo. Mm. Puede haber ¿Cómo sido está? No, parece que Philip preguntaba si Ambrose estuvo en la pared sur del Morado, No, pero no, no, ahí no estuvo. Ambrose no, yo lo sé bien porque voy a conectar otra anécdota. Entre ellos ya hace un tiempo atrás estuvimos con Felipe. Felipe estaba preparando un artículo para la revista Escalando de los orígenes de escalada, de más o menos esto mismo. Y bueno, yo conocía bien a Juan Tangol y Felipe conocía más a Joseph Ambrose. Y estuvimos compartiendo una noche en la casa de Joseph. Empezamos con cerveza, terminamos con whisky, los viejos más entonados, contando historias de montaña, y bueno, ahí yo supe que Ambrose no estuvo en la sur del
del Morao. Sí subió, por ejemplo, la sur del Mesón Alto y otras más. También fue un gran exponente de la escalada en montaña, Joseph. Y Oye, aparte tiene un libro que, ojo ahí, hay que revisarlo. Un libro nuevo ahí, hace poco, editado hace unos 3 años, 4 años, por ahí. oye, tengo varias preguntas aquí que mencionan sobre el tema de la Rayán. ¿Ya? En el fondo, ¿Ya? algunos preguntan por qué se cerró en definitiva y también por qué otras personas llevaban perros, que no era necesariamente por los accidentes, etc. Claro, es que fue una acumulación de sucesos. Gente que llevaba perros, gente que iba, gritaba, gente que dejaba el auto estacionado en el portón a la gente que cuidaba, eh, de todo. Entonces, esa sumatoria, lo mismo que decía al principio, o sea, gente que no tiene cultura de montaña, pero que sí sabe escalar, eh, terminó decantando en que al final el lugar se cerrara. Y hubo un accidente ahí, que hubo un mal rato con la gente, se le ofreció incluso, no sé, los familiares, ya no quiero entrar en polémica, los familiares de la sentada le ofrecieron demanda a los cuidadores, y ya eso fue el acabose. O sea, eso terminó perjudicando a todo el mundo. No, mal, mal. Eso también pasa un poco porque uno no eh, culturiza, no informa a la familia de las actividades que uno hace también, Mm. que conlleva todo eso. O sea, si eso es un hecho, uno tiene que decirle a la familia que uno hace una actividad que es riesgosa. Bueno, a pesar de que la escalada tiene menos accidentabilidad que el fútbol, que el rugby y que muchas otras actividades. Hay estudios de eso. Qué curioso. Oye, Sí. Cristina, aquí deja un link que dice que encontró en la página Rock and Bolt las verdaderas razones del cierre de la Rayán, Bosque Mágico, sin censura ni eufemismo. Es un artículo Ay, ay, ay. que parece que Bueno, ahí lo pueden revisar. La verdad no quise entrar en detalle en esos temas ya, sino en pelambre. Oye, preguntan aquí también, y que va muy en la línea con lo que estuvimos conversando antes de partir el diaporama, si hay algún curso taller pensado para quienes gustan de la montaña y quieran aprender a asegurar un trepe, rapelear y no pensando en escala pura. Sí, no, sí, mira, eso lo tengo más que claro, esa visión. A ver, chuta, es un poco, ¿qué pasa? Ya, tú puedes practicar o tomar un curso de manejo de cuerda, pero yo creo que uno tiene que tener la habilidad de trepar. No es necesario que uno se enfrente a paredes muy verticales y que involucre entrenamiento máximo en escalar, pero sí tiene que tener un periodo de asentamiento de las técnicas. Y ese periodo no te lo va a dar 2 fines de semana, un curso de manejo de cuerda de 2 fines de semana, en donde vas a ver los nudos, salvo que también, sí, sea muy, no sé, Mateo, en seguir practicando. Entonces son la habilidad aplicada, al final es lo que te va a dar la expertise. Tú necesitas ser experto para poder enfrentarte a un paso de roca en la montaña. Pucha, no sé cómo explicarlo. Si uno dice, quiero aprender inglés o quiero aprender un idioma porque voy a viajar una vez al año, una vez cada 2 años voy a ir no sé, al extranjero. Eso no te lo va a dar solamente el dominio de eso, no te lo va a dar un curso, tienes que seguir practicando después. Y hoy en día la forma que está más cercana, es practicar escalada. Escalada fácil, pero el tema es que ya sea en una escalada fácil o en una escalada extrema, difícil, la forma de poner el anclaje es la misma, la forma de rapelear es la misma, y lo que necesita es soltar esas técnicas. Entonces, por eso yo soy un poquito enemigo de, no sé, de ofrecer cursos de manejo de cuerda, que después la gente difícilmente los va a poder aplicar siempre, salvo que en contadas ocasiones. No sé si me doy a entender bien, ojalá que... O sea, si entiendo lo que tú dices, si entiendo en el fondo
que el hecho de aprender a trepar bien cuando ya se necesita, no un trepe normal que no necesitas cuerda, pero un trepe que ya necesita cierto grado de exposición, ese tipo de cosas, no va de aprenderlo de un fin de semana, sino que necesitas como ir un poco más allá para poder adquirir una técnica que te permita después una soltura en la roca. Claro, claro, porque no solo tú para poder, no sé, el manejo de cuerda, para ir a hacer una travesía y poder descolgarte, tienes que aprender a evaluar lo- el, el elemento por el cual te estás descolgando, por ejemplo, ya sea un árbol, ya este árbol está firme, me va a aguantar, o un bloque de roca, ¿cómo puedo saber o ganar Hola. la pericia en eso? Hola. Claro. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Ojalá que haya quedado clara. No, quedó súper claro. Oye, pensando, aquí también preguntan si en el DAP, Mm. ¿ya? Si en el DAP se organizan salidas o se organizan actividades pensando en la gente que quiere empezar a hacer para empezar a conocer de primera mano la roca. Claro, sí, eso fue lo que expuse en algunas diapositivas, o sea, junto con el boulder, etcétera, se hacen, y lo recomendé, se hacen salidas supervisadas por instructores o por gente también que autogestiona, socios que invitan a otros eh, a practicar. Ya, y claro, y esa es la recomendación, ir con alguien que te asesore, que tú supervise primero tu valla y solamente te dedique a escalar y la gente te haga la supervisión, o el instructor, mejor dicho, te haga la supervisión de la parte de seguridad. Sí, en el DAF, por lo menos una vez o 2 veces al mes se organizan salidas de este tipo. Sí, ¿De es cuántas uno de personas los son focos las salidas para principales. ¿de cuántas personas son las salidas para que más o menos se haga una idea? Las, depende, bueno, máximo cuando el instructor va solo no debería ir con más de 6 personas. ¿Qué pasa? Que a veces en esta salida van personas que sí saben escalar y por eso a veces se ven grupos más grandes. Pero por lo menos yo hace un tiempo opté por no involucrar grupos más allá de 8 personas, si es que aún incluyendo a gente que sabía, ya todo el impacto de los lugares, bueno, evitar las multitudes. Y máximo 6 personas. Eso. Y en Oye, general en la salida va gente que también sabe un poco más. y también marcas de zapatillas de escalada para partir para mujer. Aquí Chuta, ella yo no Rosama y está tengo súper piso, ya no motivada. tengo, Está ya no, súper ya, motivada, la veo. zapatilla, marca de zapatilla. Lo que sí, el consejo principal para partir es que las zapatillas te queden cómodas. Que te vaya a un tipo de zapatilla más robusto, eh, más grueso, que no tenga tanta punta. Las zapatillas hoy en día tienen curvas, ultra técnicas, con los pies súper incómodos, que eso están desarrollados para escaladores expertos que ya tienen la musculatura y los pies adaptados para poder aguantar y pararse en cantos pequeños. En cambio, para alguien que está empezando, basta con una zapatilla, lo principal es que le quede cómoda, ajustada, pero cómoda. Y eso involucra ir a probarse a cada tienda o donde sea una zapatilla y pedirle al vendedor que te la preste un rato, caminas con ella, si es posible que a veces tienen algunas presas de escalada ahí para poder pararse, y la zapatilla no debe doler. Tiene que quedar ajustada, pero no debe incomodar o doler. Si no, vas a sufrir y lo único que te va a acordar es de tu dolor de pie y no vas a saber apoyar los pies. La escalada radica en un buen uso de los pies. La técnica escalada es un buen uso de los pies, no los brazos. No necesita hacer barras para poder escalar, sobre todo al principio. Y hay mujeres escaladoras que escalan alto grado y no hacen barras. ¿No? Entonces, el equilibrio en los pies es lo fundamental, y para poder equilibrarte bien no tiene que haber dolor en los pies. Muy bien. Oye, otra pregunta, Manuel Muñoz. Dice, en una escalada tradicional, monolargo, multilargo, el ¿Mm? momento de rapelear se acepta el uso de chapa, seguro fijo o solo cordines que abandona el material.
¿Cómo funciona esto? ¿Hay un canon, una regla ética de escalada en este tipo de aspectos? Mira, lamentablemente ahí eso es un poco, a ver, acá en Chile no existe ninguna entidad que regule eso, ¿ya? Pero respondiendo a la pregunta, se puede decir que de repente en los sectores más frecuentados, por ejemplo, las rutas más populares, colombiano, el mismo el Jote, se ha optado por ponerle chapas a los rapeles porque va tanta gente que si lo dejan en estado natural, por un lado ocurrirían más accidentes porque pueden fallar anclaje, y por el otro, lo principal, es que se empieza a acumular mucha basura, cordín tras cordín botado, entonces mejor ahí dejar las chapas con las cadenas puestas para poder rapelear con menos posibilidad de dejar basura principalmente, eso. Yo no estoy de acuerdo, por ejemplo, en ponerle chapa a la pared sur de la arena, no sé, es como, o a la sur del Morado, ¿no? Son lugares más salvajes, tienen que conservar esa condición. Pero sí en otros lugares más frecuentados, Torrecilla, etcétera, sí. Esa como debería ser la ética. El problema es que de repente viene alguien y que se salta todos esos pasos y empieza a poner chapa en la montaña. Oye, y otra pregunta, aquí preguntan lugares para puntear. Para iniciar, tú quieres aprender a puntear, que para aprender a hacer tus primeros punteos. Ya, bueno, wow. En todos los lugares existen zonas de escuela, ¿ya? Principalmente en las palestras, la Rommel, Torrecilla, perdón, Torrecilla, la Chilca, la otra Chacabuco, pero la recomendación es, primero, ir con alguien que te enseñe la progresión, no es llegar y escalar y tirarte los vuelos. Ojalá también esto sea en gimnasios también, porque ocurren varios factores. Por un lado, te puedes accidentar, la principal lesión, el esguince o fractura de tobillo, cuando no se sabe caer y también cuando no te saben asegurar. Y tiene que haber una progresión, ¿ya? Si tú escoges una ruta que tenga muchas salientes, te puedes dañar, ¿ya? Entonces no es llegar y que yo te diga, mira, en tal lado puedes ir, ¿ya? La recomendación es que sean una ruta no tan con pendiente tan positiva, ojalá un poquito más vertical, ¿ya? Y progresar con alguien que sepa de a poco, primero volar con la cuerda un poquito más floja, con la cuerda pasada por arriba, después con la chapa a la altura de la cara, y de ahí progresando hacia abajo, con el último seguro en el pecho, y ahí empezar de a poquito a soltarse, ¿ya? Pero primero uno tiene que tener la capacidad de saber reaccionar, cuál es la actitud de vuelo, y la actitud tiene que ser atenta, pero también con las manos y el cuerpo listo para amortiguar el posible impacto, que no debería haber impacto. El compañero que asegura debería dinamizar la caída, frenar la caída de a poco. Dímelo a mí, sí, a mí me pasó, yo tuve un accidente Claro, precisamente porque era muy positiva la... claro, claro, y contrario también a lo que se piensa, no hay que cortar cuerdas, sino que el compañero que asegura tiene que hacer un gesto coordinado, cosa que la cuerda al tensarse disminuya su velocidad y se disminuya también la fuerza de choque, el impacto que puede generar en el escalador. Y esto es una pregunta telepática, bueno. Después te cuento por qué digo que es telepática. ¿Cuál es para ti, dentro de las que están cerca de Santiago, cuáles son las rutas que, si pudiéramos poner en un eje, ¿ya? Si pudiéramos poner en un eje, por ejemplo, las más lisas y las que son con más presa, digamos, ¿cuáles serían las extremos? Ya, pero, a ver. ¿O no hay? No, sí hay, sí. Mira, la escalada en adherencia se da más en granito, pero dentro de la emblemática en las palestras hay escalada que no es de adherencia, es de micro regleta, son agarres chicos, pero la escalada de adherencia prácticamente es escalar con las manos
con apoyos y los pies en apoyo, no traccionar, ya no. Pero en las palestras es un muy buen lugar para practicar escalada con microagarres, y eso es un paso para saber poner bien los pies y las manos, darle sentido, aprender bien el sentido de equilibrio de escalada, y después evolucionar a escaladas más difíciles como puede ser las placas de granito. Placas de granito tiene en San Gabriel, tiene, de hecho, voy a contar, me acordé de una cosa, el Andrés Seger hace un tiempo atrás había equipado una ruta de adherencia en San Gabriel, al lado de Colombiano, y llevó al Alex Honnold, y el Alex Honnold fue el primero en encadenar esa ruta, un 5.13 de adherencia, así, sin ningún agarre. Sí, sí, en el alfalfal también hay algo. Sí, acá, dentro de lo que tenemos, el granito es lo que más aporta ese tipo de rutas que son prácticamente espejos, verdaderos vidrios de escalada. Y rutas con presas, chuta. En el Manzano también, en la zona de los Manjos, hay harta ruta con hoyo, con salientes, que tú puedes progresar con buenos agarres. Sí, eso. Está bien. Algunos largos de Torrecillas también son así. Oye, para ir terminando, tengo aquí una pregunta que para iniciarse en escalada en hielo, ¿dónde practicar y cómo? Para iniciarse en escalada en hielo, bueno, dentro de lo que tenemos cercano, del escaso hielo que ha habido, ahora este año se va a arreglar un poco parece, pero las condiciones no lo permiten. A ver, yo diría que uno de los lugares más a la mano, ya, porque esa es la desventaja del hielo, o sea, que está bien alejado. Acá el sector más cercano a Santiago es el Yerba Loca, ya a los pies del glaciar La Paloma, ahí tenemos un montón de cascadas. Ahí hay un sector, pero que requiere medio día de aproximación, 5 o 6 horas de aproximación, y después 5 o 6 horas de vuelta. Por el otro lado, en las cuevas, pasando hacia Argentina, pasado las cuevas en realidad, antes de llegar al pueblito al Puente del Inca, ahí hay un sector, una cascada ancha, grande, que es muy buena para aprender. El tema es que los fines de semana esa cuestión van todos los instructores a dar clases y vuelan los peñascos de hielo, agarran, entonces también es un tema, también la masividad ha llegado a la parte de la escalada en hielo. Y entre medio hay otros sectores ya más metidos en el cajón, en los cajones que están antes de subir las cuestas de Portillo. O sea, sí, ahí hay varios, en el Ojos de Agua, o Monos de Agua, no me acuerdo bien cuál es el nombre. Y por ahí, si uno busca después de una nevada en un invierno frío, hay que meterse a ver, pero ya como rutas como que se sabe que se va a aprender en Yerba Loca y también en las cuevas ahí antes del Camino del Inca, o sea, del Puente del Inca. Bien. Oye, bueno, aquí te agradecen en el chat todas las preguntas y yo creo que bien, pues nos ha dado una visión general. Ya me dan ganas de ir, ya que hemos hablado de las paredes que hay cerca, ya dan ganas de ir para allá. Ya. Sí, es un muy buen lugar. No, es muy interesante poder mezclarlo poder linkearlo con la historia, porque siempre Sí, uno escucha hablar de los grandes próceres y poco más. A mí me llamó la atención el tipo que subía con ese rapel al cuerpo. Eso, el Dulfer, Hans Dulfer, sí. sí. Bueno, esa fue la técnica muy utilizada hasta los años 50, que recién ahí apareció el uso del arnés, por ahí. Oye, para ir cerrando, solamente darte las gracias, contarle a los socios y los que no son socios, cuando se abre el DAB, aquí están, por favor que abran el DAB pronto, apenas lo abran, vamos a ver, obviamente siguiendo todas las medidas sanitarias y todos los protocolos y todas las cosas, vamos a ir viendo en la medida que se pueda, vamos a ir viendo qué se puede hacer. ¿Ya? Andrés, ¿Sí? recuerda también de que están las clases online con Gillo. Ah, bueno, Todo
punto, buena Vivi. Buen, bien, Para bien. mantenernos entrenados y cuando salgamos a la roca no demos jugo. Gracias, Vivi. Yo iba a hacer clases, las clases que haces tú, haces clases los martes y los miércoles. Y, No, yo no, hago clases me refiero Todos los días. en el todos dato, los días, me refiero que clases de online las haces entrenamiento. todos los días, efectivamente. Sí, Que es un sí, reemplazo menos bien el domingo. como en esta situación. Sí, pues ese día de descanso, como dice el Señor. Gracias por el Entonces, aviso ahí. efectivamente, tenemos las clases online. Cuando volvamos a la normalidad, volvemos a las clases presenciales allá en el Boulder. Hay clases también avisamos que hay clases para mujeres solamente. Claro, la Gina Alvarado, otra escaladora ¿Mm? emblemática, la Gina, ¿Mm? Hay ofrece clases clases, para niños también, clases para niños, para niños mujeres también. y público en general. Sí, ahí presento, está hablando Vivi León, es nuestra directora de escalada, nuestra directora coordinadora de escalada del club, así que cualquier duda también le pueden preguntar a ella, que es la máster aquí. ¿Mm? Mm. Muchas gracias, Vivi. Y, Muchas gracias, Andrés. y luego, bueno, Gracias, Gillo. y luego tenemos que, cuando podamos también hacer, para los que no son socios y quieran aprender y tener una primera aproximación, el año pasado contarles que con Gillo organizamos un par de salidas para 14 personas, ¿no? Más o menos. Y era gente del área de trekking, de la rama de trekking, que Claro. no tenía idea de escalada, que nunca se había puesto un arnés, y fuimos a hacer unas prácticas para hacer un poco lo mismo que ha explicado Gillo, verlo un poco más en terreno. Y Sí. sí, hicimos Ojo que fueron 14 personas, pero en 2 tandas, no es que haya ido yo con las 14 personas. ahora en dos tandas, en dos fines de semana distintos, Claro. 17, y la idea era precisamente subir algunas cosas muy sencillas para probar y que la gente supiera y sintiera en carne propia de qué te va. Te puede gustar o no te puede gustar, pero por lo menos sabes un poquito aprendes una cosa de experiencia que te sirve por último como experiencia de vida. Así que tenemos todo eso en el club disponible. Mientras tanto, seguimos con las clases online de Gillo de entrenamiento físico. ¿Ya? Y nada, cualquier duda, cualquier consulta, por favor, ningún problema, nos la hacen llegar, ya sea a trekking@dap.cl o a escalada@dap.cl, que es la de Vivi, ¿ya? Y nosotros nos contactamos y les ayudamos en la medida digamos, que podamos hacer cosas. Y la presentación va a quedar disponible en los próximos días en el canal de YouTube del club para quien la quiera ver y quiera repetirse alguna. Yo me voy a repetir la lista la lista de los cerros, la lista de los lugares. Pero Chacabuco no la vi, estaba Chacabuco. Sí, sí está, Chacabuco, sí está. Y Petorca. Parece. Oye, y una última pregunta. Yo he escuchado mucho que hay ciertas rutas que se han puesto, ciertos lugares que se han puesto peligrosos por los robos, a los autos y ese tipo de cosas. Claro, sí, es el otro gran, los amigos del ajeno ya saben que los sectores de escalada va mucha gente y son un lugar propicio para poder cometer sus fechorías. Eso ocurre más que todo en Las Chilcas y en Chacabuco. Pucha, es un tema ahí con todo eso. O sea, ¿cuál es el consejo? Es tratar de llevar lo mínimo, tratar de ir, ojalá en un auto no muy vistoso, no muy, no sé, y que no dejar nada en el auto. Pucha, eso es lamentable. No sé, no hay gente que se dedique a cuidar los estacionamientos y pucha, es lamentable. Por eso de repente es mejor ir a sectores más alejados, a los aldeas, no sé. Bueno, siempre puede pasar algo. Bueno, a nosotros nos robaron todo el equipo con el FICA y con la Pati Soto cuando abrimos la ruta de la placa verde, Los Miserables. Esa fue una de las razones por las cuales le pusimos el nombre. Nos sentíamos nosotros miserables y fueron los ladrones miserables que nos dejaron sin nada, a pie se llevaron las mochilas con las llaves del auto ahí, bajamos con temporal, un día domingo en la noche nos tuvimos que quedar arriba, pedimos alojamiento
en el refugio alemán. Bueno, ahí hay una anécdota a raíz de lo mismo. Bueno, la tendremos, la conversaremos con una chela Sí. cuando llegue el momento. Oye, muchas gracias y nada, les dejo ya invitados para los próximos diaporamas que vienen. La próxima semana Philippe Boissier nos va a hablar de la subida en randonés al cráter del volcán Soyibuyi, que es una subida muy entretenida y preciosa, la verdad, un cráter gigantesco, es como sentirse en campos de hielo, ha sido una experiencia muy, muy, muy linda. Así que nada, Gillo, muchas gracias y a todos muchas gracias por participar y como siempre bienvenido y el DAB es vuestra casa. Eso, muchas gracias a ti por la invitación y muchas gracias a la gente que se conectó. Muchas gracias por el interés. Listo, ahí veo aplausos. Adiós, chicos. Chao. Chao, chao. Chao. Buenas noches. Chao.